por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. música, Literatura, folclore, geografía, historia, personajes, toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo a toda la comunidad educativa del departamento del Guaviare y la comunidad educativa de Colombia, y especialmente a los jóvenes de la institución educativa Santander, que todos los sábados se conectan a la mejor programación de esta prestigiosa emisora comunitaria. Hoy nuestro programa estará dividido en tres partes. La primera parte correspondiente a la sección Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy hablaremos de los principales representantes del Renacimiento en las áreas de la artística, la pintura, la escultura, la arquitectura. En la segunda parte estaremos rindiendo un homenaje a la historia del sindicalismo colombiano, para que conozcamos todas las dificultades que han tenido que vivir la gran mayoría de los sindicatos en Colombia por la defensa de los derechos constitucionales, de los derechos laborales del pueblo colombiano. La tercera parte estará dedicada a la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Hoy, 5 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Se estima que la mujer indígena actualmente sufre una triple discriminación. La primera se debe solo a su género. La mayoría de los pueblos indígenas son machistas, por lo cual les privan a las niñas su educación, e incluso muchas de las prácticas de apareamiento en algunas de estas culturas contemplan la violación. La segunda discriminación se debe a su condición de indígenas. Muchos países ven al indígena como un ciudadano de segunda clase, y la situación empeora con el tercer nivel de discriminación, que es la pobreza. Aún en pleno siglo XXI, muchas mujeres indígenas no pueden ser dueñas de la tierra donde viven y trabajan, sino que ésta pertenece al hombre de la casa, al que deben pedir permiso para trabajarla e incluso tomar lo cosechado. Hay que recordar que la elección de la fecha se debe principalmente a una heroína suramericana, la india Bartolina Sisa, que nació en Cusco, Perú, el 24 de agosto de 1753. Fue una mujer valerosa y trabajadora, dedicada principalmente a sus labores en el telar. A los 25 años de edad contrajo matrimonio con Julián Apaza, quien años más tarde sería conocido como el caudillo Tupac Katari, con quien organizaría la rebelión de los pueblos indígenas a través de los Andes. En 1781 estalló la insurgencia de los indígenas, la cual tuvo por nombre Aymara Quechua. Los dos líderes de esta revolución fueron el caudillo y su esposa, en igual de condiciones y nivel de mando. Ella cayó presa del enemigo, quienes le prometieron a Tupac Katari liberarla si cumplía sus demandas. Él no lo hizo, porque sabía que se trataba de una trampa para destruir las dos cabezas del movimiento. No obstante, envió dos mensajeros para hacerle llegar a su mujer oro, coca y alimentos. Bartolina fue violada, golpeada, torturada y por último ahorcada el 5 de septiembre de 1782, pero pasó a la historia como una de las mujeres indígenas más valientes, inquebrantables e insobornables que pudo parir el sur del continente americano. Así que un gran abrazo a todas las mujeres indígenas del departamento del Guaviare, de Colombia y del mundo en su día. Hoy
5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Tu sintonía y conocimiento te premia. Juventud Estéreo se paga. Amable oyente, así como lo ha escuchado, a partir de la fecha vamos a premiar a todas las personas, a todos nuestros oyentes que sintonizan la programación de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda, y especialmente los programas que se emiten en el horario de 10 a 11:30 de la mañana por los Caminos de América y Séptimo Arte y algo más. Sintonícelos para premiar su audiencia. Así que lo invitamos para que fielmente nos sintonice los sábados, los días lunes, los días martes, los días miércoles y jueves. En la sección Magazine Juventud Noticias estaremos dando cada una de las preguntas para que usted el día jueves las entregue a través del WhatsApp 322-365-3451. Y de los que hagan llegar esas preguntas con sus respectivas respuestas, haremos el sorteo para el premio que se entregará el sábado siguiente. Así que, amables oyentes, sintonice la mejor programación de nuestra emisora comunitaria y ganará buenos premios. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, Renacimiento, Reforma Religiosa, el absolutismo, la Ilustración, descubrimiento de América y Revolución Francesa. Aventuras Virtuales de la Historia. En el ámbito de la historia del arte, se conoce con el nombre de Renacimiento al movimiento artístico que se extendió por la Europa de los siglos XV y XVI, constituyéndose como un importante punto de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Características del Renacimiento. Teniendo como cuna la ciudad de Florencia, el Renacimiento se extendió rápidamente por casi todos los rincones de la Europa occidental, erigiéndose como un movimiento artístico de base humanística, en donde el ser humano constituía el centro del movimiento, por lo que se dice también que el Renacimiento puede ser comprendido como una visión antropocéntrica del arte. Asimismo, y aún con las nuevas concepciones sobre el hombre y el mundo que empezó a manejarse este movimiento, el Renacimiento marcó también un rescate de ciertos elementos de la cultura grecorromana, sobre todo aquellos referentes a la contemplación de la naturaleza, la cual además era reconocida también como uno de los principales temas, rompiendo con el oscurantismo que sobre esta había promovido la Edad Media. Principales representantes. No obstante, es importante destacar que este cambio de visión, así como la asunción de una nueva estética y forma de entender la naturaleza, aun cuando representa una ruptura en el desarrollo cultural europeo, en realidad fue dándose de forma gradual a lo largo de los 2 siglos en los que se desarrolló el Renacimiento, movimiento que abarcó todas las áreas culturales e intelectuales como la política, las ciencias, la filosofía, siendo sin embargo el arte el campo en donde más impacto se pudo sentir, hecho que explica que a la hora de nombrar los principales representantes del Renacimiento, la mayoría e incluso la totalidad de ellos sean artistas. Sin embargo, no se puede olvidar que en este momento histórico no existían las especializaciones, sino que por el contrario los hombres estudiosos incursionaban profundamente en varias disciplinas y áreas, aun cuando históricamente sean reconocidos por una en específico. De esta manera, entre los nombres más resaltantes de la época renacentista se pueden encontrar los siguientes: Giotto, 1266-1337, uno de los primeros representantes del Renacimiento, así como el primer gran pintor nacido en Italia. Tuvo la oportunidad de formarse bajo la tutela de Cimabue, otro gran artista italiano. Asimismo, en 1334 fue declarado arquitecto oficial de Florencia, en donde su talento para la pintura era altamente apreciado, de acuerdo a la crítica y los expertos en estudios del arte. La obra de Giotto resalta por su enorme realismo,
puesto que las figuras parecen en realidad estar viviendo las emociones o situaciones que refleja en sus escenas, donde aún prevalece el drama religioso propio de la Edad Media. Filippo Brunelleschi, 1377 a 1446. Escultor florentino, quien fue uno de los grandes rivales de Ghiberti en el concurso realizado para poder diseñar las puertas del baptisterio de su ciudad natal. Posteriormente se trasladó a Roma en compañía de Donatello, con quien lo unía una gran amistad. A su regreso, las autoridades florentinas le asignaron la misión de construir la cúpula de la catedral, obra que llegó a convertirse en su mejor y más reconocido trabajo. Es considerado también uno de los máximos representantes del Renacimiento. Donatello, 1386-1466. Escultor florentino que marcó pauta en los primeros años del Renacimiento, destacándose así por lograr esculpir estatuas que se mantenían de pie sin necesidad de apoyarse en ninguna pared. Asimismo, su David, el cual además de sostenerse por sí solo, logró también convertirse en la primera pieza fundida en bronce desde la Edad Clásica. De esta forma, Donatello pasó a la historia como uno de los máximos escultores del Renacimiento. Paolo Uccello, 1397-1475. También de origen florentino, Paolo Uccello se destacó como uno de los grandes pintores del Renacimiento temprano. Sus primeros años los pasó en su Florencia natal, formándose en el taller de Ghiberti antes de mudarse a Venecia, ciudad donde aprendió el arte de las mayólicas, losa decorada de uso bastante extendido en el Renacimiento. Asimismo, de sus primeros años destaca la obra realizada en la Catedral de Florencia, en donde pintó la efigie de Sir John Hawkwood. Sin embargo, su obra más famosa está compuesta por los cuadros que retratan escenas de la batalla de la derrota de San Romano. Leonardo da Vinci, Florencia, Italia, 1473. Vean cómo esta esfera es blanca como la nieve arriba y negra como la noche en la parte de abajo. Observen cómo parece que la luz y las sombras cambian la forma del objeto. El color es una herramienta en la mano del artista. Deben ser capaces de lograr todos los colores que el ojo pueda ver, así como los colores que no pueda ver. Ahora, quiero que plasmen el color de esta toga. Disculpe, maestro Verrocchio. La instrucción empieza al amanecer, jovencito. La autodisciplina es tan importante para el artista como su pincel. Ahora continúe. Mezcle sus colores. Hermano. ¿Está usted aquí? Los monjes de Salvi quieren saber si ya está terminada la pintura. La pintura. Sí, la pintura. Pase por aquí, por favor. Temo que tengo algo que confesarle. Le pedí a mi mejor alumno, se llama Leonardo, que terminara la pintura en mi lugar. ¿Cómo dice? Solo fue un pequeño ángel en una esquina. Y eso fue todo. Yo hice todo lo demás. Tu ángel, Leonardo, es mejor que cualquier pintura que yo haya hecho. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Intelectual y artista italiano, quien también se convirtió en una de las máximas figuras del Renacimiento, tanto por su trabajo pictórico como por su amor e innovación en el mundo de las ciencias, en donde destaca también por haber ideado máquinas asombrosas de gran visión futurista. Entre sus obras más reconocidas se encuentra La Gioconda, La Virgen de las Rocas y La Última Cena. Alberto Durero, 1471-1528. Originario de Nuremberg, llegó a ser el artista más importante del Renacimiento alemán, destacándose como un pintor excepcional, así también como en las técnicas de grabado y xilografía. Se cree que Durero incursionó en el Renacimiento a raíz de sus largas visitas a Venecia. Asimismo, se sabe que mantuvo nexos de amistad con otro gran pintor del Renacimiento, Rafael. Se desempeñó como pintor en la corte de Maximiliano I. Miguel Ángel Buonarroti, 1475-1564. Por su parte, este artista italiano, conocido mejor solo como Miguel Ángel, llegó a convertirse en el escultor más importante del Renacimiento florentino,
aun cuando también ejerció el arte de la pintura, área en donde su obra más destacada son los frescos de la Capilla Sistina en Roma. Miguel Ángel tuvo la oportunidad de formarse en Florencia bajo la tutela de Bertolo di Giovanni, antiguo estudiante de Donatello y quien era uno de los responsables de dictar clases en la Escuela de Escultura de los Jardines Medici. Rafael Sanzio, 1483-1520. Otra de las grandes figuras del Renacimiento fue Rafael, reconocido como uno de los mejores pintores de este movimiento artístico. A pesar de que nació en Urmo, a los 21 años se trasladó a Florencia, en donde tuvo la oportunidad de estudiar la obra de Miguel Ángel y Leonardo. Asimismo, trabajó para importantes figuras italianas como el Papa Julio II y León X. Murió muy joven, sin embargo, llegó a ganarse su lugar como una de las máximas figuras de este movimiento. Tiziano Vecellio, 1485-1576. Conocido simplemente como Tiziano, este hombre llegó a ser conocido también como el pintor más virtuoso de la Venecia renacentista. Sus pinturas abordaban temas religiosos así como motivos mitológicos, destacándose por su gran uso del color y por la vitalidad y realismo que le imprimía a sus dibujos. Trabajó para varios monarcas como el emperador Carlos V y el rey Francisco I de Francia. Finalmente terminó entrando a la corte de Carlos V, quien terminó por otorgarle el título de caballero. De esta forma continuó al servicio de la corte española. Pieter Bruegel, 1525-1569. Finalmente, Bruegel es reconocido como el pintor más destacado del grupo de pintores del norte. Sus obras son valoradas por el gran realismo que representan, sobre todo por la disposición de sus personajes por enfrentar los obstáculos cotidianos de la vida. Asimismo, este pintor renacentista tomó como protagonistas de sus obras a los campesinos y habitantes del campo, a quienes retrataba llenos de una gran vigorosidad, así como de bastante humor. Por los caminos. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! Órale pues, para latinos y caribeños. Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho son seus direitos. Saliendo tempranito para la sala hospitalaria, al corralón a la escuela o a barrer tu propia cuadra. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase, somos el mismo barrio. No te olvides, ay hermana, de aquella noche en la guardia. Llegaste con tu niña fiebrada, estabas desesperada. Fuimos siempre lo de abajo, lo que tendimos la mano. Somos la misma sangre, somos latinoamericanos. Mi trabajo son tus derechos, 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 mi trabajo son tus derechos. El futuro de nuestra familia defendamos cada día. Estamos juntos en vigilia, elevando las voces unidas. Que quepan todos los mundos en uno solo, no te sientas extranjero. Somos trabajadores del mismo pueblo, somos tus compañeros. Soy estadual, soy empregado, servidor público, funcionário. Somos a mesma classe, somos o mesmo bairro. Fomos sempre os de baixo, os que te demos a mão. Temos o mesmo sangue, somos latino-americanos. Meu trabalho são seus direitos. 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 Si en la misma vereda vivimos, mi pana, no hay nadie que mejor sepa lo que necesita tu vida, el servicio que hace falta que tengas. Por eso sumo a las calles mi grito contra el ajuste y los despidos. Somos la voz del pueblo, por tu derecho no lo damos por vencido. Mi trabajo son tus derechos. 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 Por los
Los Caminos de América te recomienda quedar en casa. Somos sindicalistas. Exigimos salarios justos y condiciones laborales dignas. Prestaciones sociales, contratos laborales, Condiciones adecuadas de seguridad y salud. E igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Nos oponemos a la precarización laboral. En Colombia también nos hemos movilizado por la defensa de lo público, por la educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. Rociaron con un combustible que se presume es gasolina a las puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali. Y un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la multinacional Drummond se registró en las últimas horas en Ocaña, norte de Santander. La situación de los sindicalistas en Colombia no mejora, ya que, según denuncias, grupos armados paramilitares continúan amenazando a miembros de las centrales obreras del país. Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la British Petroleum. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del Sindicato de Educadores FECODE. Es importantísimo que se conozca la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Muchos dirigentes sindicales fueron asesinados por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, de defender la tierra, de defender el agua, de defender los recursos naturales y por defender sus reivindicaciones económicas. Inclusive muchos sindicatos desaparecieron y muchas convenciones colectivas que tenían también desaparecieron. Muchos trabajadores, dirigentes sindicales tuvieron que irse del país. Nuestra labor docente está expandida en todo el territorio. Nosotros estamos presentes en la última vereda y entonces en medio de ese conflicto el maestro actúa, el maestro se involucra con estas comunidades y obviamente así como defiende sus derechos como un trabajador, también defiende los derechos de esas comunidades y esto ha hecho que a él se le persiga, se le victimice, se le asesine, se le desplace. La impunidad es muy grave. La impunidad está llegando al 95% de los casos de las organizaciones sindicales y este ha sido un factor muy negativo para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo: una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. 11.850 hechos se han cometido contra hombres y 3.395 contra mujeres. 6.437 hechos se han cometido contra dirigentes sindicales. Más de 3.000 vidas de sindicalistas han sido acabadas, entre ellos 950 dirigentes y activistas. Miles de sindicalistas también han sido víctimas de desaparición forzada, atentados contra la vida, exilio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, hostigamiento y amenaza. Sedes sindicales han sido atacadas, han ocurrido robos de archivos.
De manera diferencial y con intensidades variantes, la violencia antisindical se ha extendido por todo el territorio nacional. Ha golpeado alrededor de 500 organizaciones sindicales presentes en distintos sectores de la economía y de distintas centrales sindicales. Haciendo un recuento histórico, vemos cómo la cultura y la violencia antisindical están presentes incluso desde que nacieron las primeras organizaciones de artesanos, trabajadores y trabajadoras en el país. Desde entonces se empieza a configurar el modo de tratamiento antisindical, es decir, un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas de lo sindical basadas en prácticas de negación, exclusión, represión, deslegitimación, estigmatización, persecución y exterminio de lo sindical. En el año 2019 fueron asesinados 19 sindicalistas en Colombia. La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la libertad sindical y para la defensa de derechos humanos y laborales. Según la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2020, Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. La impunidad de crímenes cometidos contra sindicalistas supera el 90% y la reparación integral para las víctimas aún es tarea pendiente. La afectación más grande ha sido, primero, como doblegar al sindicalismo a unas formas de comportamiento donde, digamos, le reduce su accionar y genera formas de pensar frente a los maestros y frente a FECODE en la sociedad, donde pensar crítico o hacer propuestas es sinónimo de adoctrinar o sinónimo de ser subversivos y no permitir que se desarrolle libremente el pensamiento y la cátedra. El año 2007, el vicepresidente de esa época, Francisco Santos, José de Obdulio, señalaron a Sintra Unicol como auxiliadores de la guerrilla. Entenderán que en esas circunstancias, nosotros los afiliados a Sintra Unicol quedamos en alto riesgo por este señalamiento irresponsable que hicieron funcionarios del gobierno de ese momento. Nosotros como ANTO sí se ve como el gobierno, a través de entablar sus políticas de privatización en el sector salud, ha tratado de exterminar el movimiento sindical. O sea, del implante de la Ley 100 empiezan asesinatos a nuestros líderes sindicales, los sindicatos entonces en salud empiezan a perder gente y empieza ese proceso de tercerización tan grande que hasta el momento hemos tratado de erradicar. De los años 2002 y anteriormente, las condiciones no daban, digamos, para hacer un trabajo gremial, un trabajo de derechos humanos, un trabajo político, un trabajo con los campesinos, porque nos indicaban de cosas que nosotros como organizaciones campesinas pues nada teníamos que ver con que allí hubiesen presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido afectados porque hemos perdido muchas garantías que teníamos en las convenciones colectivas. Nosotros como organización sindical creemos de que esa violencia en muchas regiones ha afectado al movimiento sindical y podemos decir bastante que afectó a Sintra Inagro porque en el reporte que tenemos un promedio de 1.300 trabajadores asesinados de nuestra organización sindical. Sintra Minegética hemos sido víctimas de este conflicto armado, la presión constante, las amenazas constantes, sobre todo los grupos al margen de la ley. Una para financiar a los grupos paramilitares para cuidado de la línea férrea que en ese entonces estaba siendo bombardeada, y el otro era para exterminar al sindicato. Eso se hizo en el departamento del Cesar. Desde 2004 ha sido amenazado con grafitis en la puerta de los baños de la compañía, con panfletos que me han llegado. Uno sabe aquí que eso le cuesta a uno, pero sabemos también todo el interés que hay de esta explotación carbonera cuando hay un sinnúmero de trabajadores tercerizados que los están explotando, que hay una serie de muertos por accidentes industriales, que hay una serie de enfermos que no podemos ocultar por culpa de esta minería.
La USO ha venido defendiendo a capa y espada de que no se siga entregando los campos petroleros a otras multinacionales, de que el petróleo sea nuestro, y por ello pues el Estado colombiano ha venido utilizando el conflicto para decir que la mayoría de los que reclamamos los derechos laborales y la nacionalización de los recursos somos guerrilleros, y comienza una persecución sistemática donde hemos tenido ya 86 muertos, 3 desapariciones forzadas, más de 35 heridos, y por no hablar de muchos trabajadores que han tenido que salir del país y dirigentes sindicales, y la guerra continua del Estado en contra del sindicato queriendo acabar con su personalidad jurídica. A ver, nosotros hemos tenido 2 asesinatos de 2 compañeros de trabajo en unas condiciones, digamos, que no están claras para nosotros, porque suceden en momentos donde hemos tenido una situación de movilización demasiado fuerte. Nosotros nos hemos venido afectados este conflicto armado desde hace mucho tiempo. Ya para la década de los 97 al 2000, nuestros compañeros anteriores líderes sindicales fueron amedrentados, algunos asesinados y otros fueron allanados en sus casas, amordazados y secuestrados a familiares como a esposas de sindicalistas. En el caso del compañero Rubén Castro Quintana, de la subdirectiva Bolívar, de Centrolecol. También el caso del compañero Odulfo Zambrano, en el año 97, presidente de la subdirectiva Atlántico, el cual fue asesinado. Lo mismo le ocurrió al compañero Centrolecol, subdirectiva Bolívar, en esa época electrificadora de Bolívar, el compañero Jorge Luis Ortega García, el cual fue vilmente asesinado en la ciudad de Bogotá, la vicepresidencia de la CUT a nivel nacional, el cual estaba amenazado, el cual le llegaban pasquines. ¿Por qué? Porque defendía los derechos de los trabajadores y defendía no solamente del sector eléctrico, sino de todos los sectores a nivel nacional. A raíz de todos estos asesinatos y persecuciones y sedes que nos han quemado y compañeros exiliados, pues la gente no quiere afiliarse a la organización. Y en vista de eso, éramos una gran organización de más de 5.000 afiliados y hoy nos vemos muy mermados. Somos más o menos 1.300 afiliados. Nosotros como organización sindical hemos sido víctimas de esta violencia de los últimos 60 años en el país. Tenemos la pérdida de 57 dirigentes sindicales que han sido asesinados, desterrados y desplazados varios compañeros que se han tenido que ir al exilio. El último compañero fue asesinado el 26 de febrero de 2019. Actualmente yo como presidente nacional tengo amenazas de muerte. Afortunadamente cuento con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Esta violencia nos ha dejado golpeado duramente a la organización sindical. Desde el comienzo de la organización sindical hemos librado luchas por la autonomía e independencia de la justicia, en especial para que se nos excluya dentro de ese conflicto, porque no somos agentes armados, no hacemos parte de ninguna confrontación y hoy por hoy nosotros estamos exigiendo, inclusive en las mismas condiciones, autonomía e independencia judicial para desarrollar las labores. Desde el inicio del conflicto armado en Colombia, algunos de ellos fueron masacrados en emboscadas que le tendieron tanto paramilitares como guerrilla. Recordemos las masacres, por ejemplo la de Usme, en donde perdieron la vida más de 10 servidores judiciales. También estamos hoy por hoy en las mismas circunstancias con los grupos de las BACRIN y de algunos grupos en contra de la restitución de tierras. En Colombia no hay garantías para el trabajo sindical. De acuerdo al gobierno de turno, nos han eliminado sistemáticamente. Al no haber garantías, el resultado ha sido asesinatos, desapariciones, amenazas constantes y de hecho en algunas ocasiones nos han acusado de ser brazos de la guerrilla. Hemos visto que en el total de los hechos de victimización, si vemos
el porcentaje que le corresponde a la mujer, la mayoría de los impactos está en las amenazas. Y las amenazas contra la mujer son amenazas contra la familia, que muchas veces la obligan a dejar de lado su actividad sindical o que afectan gravemente sus relaciones también intrafamiliares. Recibe también presión, no solamente de afuera, sino por parte de la familia para que salga de ese rol. Entonces, pues la afectación es muy grande, considerando lo que dije inicialmente, que para las mujeres es más difícil también llegar a estos cargos de dirección por la labor que tenemos que realizar también en el hogar. A raíz de las privatizaciones y las reestructuraciones al Estado, el movimiento sindical tuvo los picos más altos de violencia, porque nosotros consideramos, y así lo demuestra toda la información que hemos recabado, que el modelo económico que impusieron, lo impusieron a sangre y fuego prácticamente, porque fue donde más sindicalistas desaparecieron, más asesinaron y acabaron prácticamente la estructura de las organizaciones sindicales. El nombre y la dignidad de las víctimas individuales y colectivas han sido pisoteados por el paso de la violencia, con la persecución, estigmatización y asesinato a los líderes y lideresas sindicales. No solo ha perdido el sindicalismo, también se han vulnerado derechos humanos y laborales, se han limitado las garantías democráticas, ha perdido la población trabajadora y la sociedad en general. La violencia antisindical, mediante prácticas como los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, tiene una connotación sociopolítica que busca no solo borrar al líder sindical, sino también anular la organización sindical, coartando y acallando cualquier iniciativa futura del líder y desarticulando el tejido social. El sindicalismo parte fundamental de la democracia, y cuando la sociedad pierde a un líder sindical, quiere decir que está perdiendo la democracia. Al reflexionar sobre lo que pierde la sociedad al perder un líder o lideresa sindical, hay que decir que se pierde una voz, una lucha, un proceso, una memoria. Se pierde la esperanza de todos aquellos que ven en sus representantes sindicales la posibilidad de la interlocución, de la reivindicación de sus derechos. Perder un líder o una lideresa sindical implica una fisura en la organización, en su unidad e identidad de clase. Los líderes sindicales abanderan causas de justicia, equidad e inclusión y representan la capacidad de organización y participación de la clase trabajadora, la posibilidad de una construcción colectiva del país que queremos. ¿Qué pierde la sociedad cuando pierde a un líder o una lideresa sindical? Pierde a un ser humano lleno de principios y con la convicción de buscar equidad en una sociedad tan desigual. Se pierde al ser humano que con su tenacidad aporta y defiende la paz en nuestro país. Se pierde al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al amigo, a la amiga, al vecino, a la vecina, al familiar. Cuando se pierde un dirigente o una lideresa, se pierde el esfuerzo de esa persona que de una u otra manera quiso ayudar a la transformación social. Se pierde la posibilidad de construir un país mejor. Se pierde la posibilidad de avanzar en la defensa de derechos laborales y de derechos humanos. Se pierde la posibilidad de construir una sociedad democrática y con justicia social. En términos generales, pierde la democratización del mundo del trabajo. Cuando la sociedad pierde un líder, perdemos todos. Con cada voz silenciada, se ha perdido la posibilidad de construir un mejor país. Miles de familias de las víctimas han visto caer sueños y proyectos de vida. Según el CISLAB-ENS, para el año 2018, en Colombia hay 5.706 sindicatos que agrupan 1.040.156 trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo el territorio nacional. El movimiento sindical colombiano representa una historia de fuerza y resistencia. Es ejemplo para un país que en medio de los esfuerzos por transitar hacia la paz sigue sufriendo la violencia. Su voz sigue presente en todas las luchas que hoy siguen vivas en el país. A pesar de los intentos por silenciar su voz, acallarla, olvidarla y extinguirla, seguimos hablando.
gritando, defendiendo derechos, exigiendo verdad, justicia y reparación. Por las víctimas de la violencia antisindical, ni un minuto de silencio. Para que no se repita, hoy decimos: el sindicalismo cuenta. Por los caminos de América. Sintonícenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, aquí en Juventud Estéreo 104.7 FM. Comunicación para la vida. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Desde 1983, cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la indígena peruana Bartolina Sasa, guerrera aymara que luchó contra la dominación de conquistadores españoles. De acuerdo a cifras de la UNICEF, en América Latina actualmente existen 522 pueblos indígenas, siendo Brasil el que tiene más diversidad con 241. En segundo lugar se encuentra Colombia con 83, le sigue México con 67, que representa 12.025.947 personas, donde 6.146.479 son mujeres. Con base en la encuesta intercensal 2015 realizada por el INEGI, existen 3.953.229 mujeres de 12 años o más económicamente activas, contra 5.026.990 económicamente inactivas. La mujer indígena posee grandes conocimientos base de las tradiciones de sus pueblos, y se desempeñan como yerberas, parteras, curanderas, rezadoras, sobadoras, artesanas, entre otros. La jornada de trabajo es de hasta 18 horas diarias. La equidad para las mujeres indígenas implica, además del reconocimiento de las diferencias y la desigualdad en el trato de género, la consideración de las diferencias que se generan por sus condiciones culturales y lingüísticas. Juventud Estéreo. Al pie del Taita Cayambe. Nació en 1909 en Cayambe, al norte de Quito, en Ecuador. Tránsito a Maguaña, conoció desde niña el duro trabajo en la hacienda del patrón. Tenía las manos despellejadas por trabajar tierra ajena y por ordeñar la leche que no podía beber. A sus 15 años... Ya está bueno que tengas familia, Tránsito. Pero mamá... con este hombre vas a vivir. Fue víctima de la violencia de su marido y tuvo que separarse de él. Con un niño a la espalda, Tránsito enfrentó su condición de mujer indígena, sola y extremadamente pobre. Tengo que dejarte, mijito. Nuestro padre Volcán, el Taita Cayambe, te va a cuidar. Voy a la ciudad y no puedo llevarte. Con el alma dividida, Tránsito fue a trabajar como empleada doméstica.
pero era demasiado el abuso de los patrones. Tránsito Amaguaña se contactó con los incipientes movimientos indígenas. Entonces, conoció a la dirigenta Dolores Cacuango y decidió luchar junto a ella. A pie y descalza, recorrió los 66 kilómetros que separan Cayambe de Quito. Esta larga caminata la realizaría decenas de veces durante su vida para asistir a las reuniones del naciente Partido Comunista y para participar en las protestas. Desde el Taita Cayambe, desde las entrañas del volcán, explotó el dolor indígena. La nieve se tiñó de sangre en 1931. Tránsito comandó la gran huelga de Olmedo. Somos indios, carajo. Somos indias que no tenemos que dar de comer a nuestras guaguas. No somos animales de carga. Somos mujeres y hombres. No nos queda nada, nada. Solo tierra en las uñas. Tierra de las chacras que nos han robado. Los sables se desenvainaron. Los soldados destruyeron chozas y cosechas. Los apresaron. Tránsito y sus compañeros buscaban entre las rejas el resplandor del Cayambe. Fue puesta en libertad, pero durante 15 años vivió escondida para no sufrir las represalias del gobierno. Nos devolvieron nuestras tierras. Nunca, nunca más soportaremos la esclavitud de los guasipungos. Los sindicalistas y campesinos habían conseguido el primer código de trabajo y la ley de comunas. Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango fueron pilares fundamentales de esta conquista. Ambas fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. La cárcel le llegó nuevamente. Después de un viaje por la Unión Soviética, Tránsito fue detenida y acusada de tráfico de armas. Los movimientos sociales presionaron por su libertad. A los 89 años, todavía trabajando en su pequeña chacra a los pies del Cayambe, la abuela Tránsito Amaguaña fue reconocida por el gobierno ecuatoriano. Recibiría una pensión mensual durante el resto de su vida. Bonitico el gobierno. Es la primera vez que se acuerdan de mí. Pero mi verdadero premio es el avance de mis hermanos, de mis hermanas, de todo mi pueblo. Tránsito Amaguaña, mujer indígena, centenaria y tenaz luchadora por la libertad en las alturas nevadas de los Andes ecuatorianos. Juventud Estéreo es nuestra radio. Yo soy de aquí. Esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo.
Enciendo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote, pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. No te Con esta hermosa canción de Proyecto Gironday llegamos al final de nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana, dial de Juventud Estéreo 104.7. Recordarles nuevamente que nuestra emisora va a pagar a aquellas personas que sintonizan fielmente nuestra programación. Así que conéctese todos los sábados de 10 a 11:30 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7. Los días lunes, martes, miércoles y jueves estarán dándose las preguntas correspondientes para premiar la audiencia. Nuevamente damos el número del WhatsApp 322-365-3451 para que haga llegar las respuestas correspondientes a las preguntas que se hacen de lunes a jueves en el Magazine Juventud Noticias. Recuerde que hay que colocar su nombre completo, la dirección para hacerle entrega si usted es el ganador. Cada 8 días estaremos premiando a las personas que sintonizan fielmente nuestra emisora comunitaria. De antemano enviamos un saludo fraternal allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, a Karel Santiago, a Ronald, a Mayra, a Blanca Rosa, Samantha, Caterín, y en el municipio de Guayabetal, departamento de Cundinamarca, a Ailín, a Valeria, a Soleil, a Pedro, y en el distrito capital saludamos a Ervin, a Lorelei, a Andrea, Lindsay y Henry. Un abrazo fraternal desde la distancia, fieles oyentes de nuestra programación emisora comunitaria Juventud Estéreo. Esperamos que sigan disfrutando de este sábado tan hermoso. Que Dios los bendiga a todos y a todas.
Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.